Las santas mujeres. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro. Llegaba trastornada por su dolor y sus carreras, cubierta de rocío con el manto caído y sus hombros descubiertos, al igual que sus largos cabellos. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta y se detuvo un instante en la entrada. Se arrodilló para mirar adentro del sepulcro y al echar hacia atrás sus cabellos que caían por su cara, vio dos ángeles vestidos de blanco sentados a ambos extremos del sepulcro. Oyó la voz de uno de ellos que decía: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella gritó en medio de su dolor, pues no repetía más que una cosa y no tenía más que un pensamiento al saber que el cuerpo de Jesús no estaba allí. «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Después de estas palabras, se puso a buscar frenéticamente aquí y allá, pareciéndole que iba a encontrar al Salvador, presintiendo confusamente que iba a encontrarlo y que estaba cerca de ella. Ni la aparición de los ángeles podía distraerla de este pensamiento. Parecía que no se diera cuenta de que eran ángeles y no podía pensar más que en su Maestro. «Jesús no está ahí. ¿Dónde está Jesús?». La vi moverse de un lado a otro como el que ha perdido la razón. El cabello le caía sobre ambos lados sobre su cara. Se lo recogió con las manos echándoselo hacia atrás y entonces, a 10 pasos del sepulcro, en el oriente, donde el jardín sube hacia la ciudad, vio aparecer una figura vestida de blanco, entre los arbustos, a la luz del sepulcro, y corriendo hacia él oyó que le dirigía estas palabras: «Mujer, ¿por qué lloras?». Creyó que era el hortelano porque llevaba una azada en la mano y sobre la cabeza un sombrero ancho que parecía hecho de corteza de árbol. Yo había visto bajo esta forma al jardinero de la parábola de Jesús que contara en Betania a las santas mujeres poco antes de su pasión. No resplandecía, sino que era como un simple hombre vestido de blanco a la luz del crepúsculo. Él le preguntó de nuevo: «¿Por qué lloras?». Entonces ella, en medio de sus lágrimas, respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde. Si lo has visto, dime dónde está y yo iré a por él». Y volvió a dirigir la vista frenéticamente a su alrededor. Entonces Jesús le dijo con su voz de siempre: «Magdalena». Ella, reconociendo su voz y olvidando crucifixión, muerte y sepultura, como si siguiera vivo, dijo volviéndose repetidamente hacia él: «Rabí», postrándose de rodillas ante él, con sus brazos extendidos hacia los pies del resucitado. Pero él la detuvo diciéndole: «No me toques, pues aún no he subido hacia mi Padre. Ve a decirles a mis hermanos que subo hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y vuestro Dios». Y desapareció. Jesús le dijo que no le tocara a causa de la impetuosidad de ella, que pensaba que él vivía la misma vida que antes. En cuanto a las palabras de «aún no he subido a mi Padre», quería expresar que aún no había dado las gracias al Padre por la obra de la redención, a quien pertenecen las primicias de la alegría. Pero ella, en el ímpetu de su amor, ni siquiera se daba cuenta de las cosas grandes que habían pasado. Lo único que quería era poder besar sus pies como antes. Después de un momento de perturbación, Magdalena corrió al sepulcro donde seguían los ángeles, que le repitieron las mismas palabras que habían dicho a las otras mujeres, que no buscaran allí al crucificado porque había resucitado como había predicho. Segura entonces del milagro, salió a buscar a las santas mujeres, encontrándolas en el camino que conduce al Gólgota. Toda esta escena no duró más de 3 minutos. Eran las 2:30 cuando nuestro Señor se había aparecido a Magdalena y Juan y Pedro llegaban al jardín justo cuando ella acababa de irse. Juan entró el primero deteniéndose a la entrada del sepulcro. Miró por la piedra apartada y vio que estaba vacío. Después llegó Pedro y entró en la gruta donde vio los lienzos doblados. Juan le siguió e inmediatamente creyó que había resucitado y ambos comprendieron claramente todas las palabras que les había dicho. Pedro escondió los lienzos bajo su manto y volvieron corriendo. Los ángeles seguían allí, pero creo que Pedro no los vio. Juan dijo más tarde a los discípulos de Emaús que había visto desde fuera a un ángel. En ese momento los guardias revivieron, se levantaron y recogieron sus picas y faroles. Estaban aterrorizados. Yo los vi correr hasta llegar a las puertas de la ciudad.
Mientras tanto, Magdalena contó a las santas mujeres que había visto a nuestro Señor y lo que los ángeles le habían dicho. Luego se volvió a Jerusalén y las mujeres al jardín, creyendo que allí encontrarían a los 2 apóstoles. Cuando ya estaba cerca Jesús, se les apareció vestido de blanco y les dijo: «Yo os saludo». Ellas se echaron a sus pies anonadadas. Él les dijo algunas palabras y parecía indicarles algo con la mano. Luego desapareció. Entonces las santas mujeres corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que quedaron allí lo que habían visto. Ellos no querían creerlas, ni a ellas ni a Magdalena, calificando todo lo que les decían de sueños de mujeres, hasta que volvieron Pedro y Juan. Al regresar estos se habían encontrado también con Tadeo y Santiago el menor, que los habían seguido y estaban muy conmovidos, ya que nuestro Señor se les había aparecido a ellos también cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me pareció que Pedro lo vio porque lo vi sobrecogerse súbitamente. No sé si Juan lo reconoció.